Es cierto, siempre he sido un nervioso, terriblemente nervioso. Pero lo que afirman ustedes es que estoy loco. La enfermedad había agudizado los sentidos, y en vez de destruirlos o embotarlos, mi oído era el más agudo de todos, y oía todo lo que puede oírse, en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen, con cuánta cordura, cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cuándo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me había insultado. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Cada vez que me miraba, me helaba la sangre. Y así, poco a poco, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ustedes, me toman por loco, pero los locos no saben nada. Si hubieran visto con qué habilidad, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui tan amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches abría su puerta, tan suavemente. Cuando la abertura era lo suficientemente grande para observarlo, levantaba una linterna sorda, cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído de cómo astutamente lo hacía, y la movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. ¿Un loco hubiera sido tan precavido como yo? Abría la linterna para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre, y esto lo hice por 7 largas noches, pero siempre encontré el ojo cerrado. Por eso me era imposible matarlo, porque no era el viejo el que me irritaba, sino su ojo. Debió ser un viejo muy astuto para sospechar que yo lo observaba. Cuando llegó la 8ª noche, procedí a abrir la puerta, con más cautela que otras noches. Yo creí que él no sospechaba mis intenciones, y me reí entre dientes. Lo sentí moverse en la cama. Ustedes pensarían que me asusté y me hice para atrás, pero no. Me quedé ahí, observando en la oscuridad. Abrí la linterna con mucho cuidado, hasta que un fino rayo de luz iluminó el ojo de buitre. Y esta vez estaba abierto. Así que comencé a enfurecerme, y lo vi con toda claridad, de un color azul apagado, y con aquella horrible tela que me helaba. En aquel momento llegó a mí un resonar, apagado, presuroso, como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Y aumentó más mi furia, tal como el redomblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero aún entonces me contuve y seguí callado, apenas respirando. El latir se hacía cada vez más fuerte, momento a momento, cada vez más fuerte. Les he dicho
que soy nervioso. Y sí, lo soy. Así que el latir me llenó de un horror incontrolable. Pero el latir incontrolable resonaba aún más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Me bastó solo un segundo para tirarlo al suelo y echarle encima aquel pesado colchón. Sonreía, al pensar en lo fácil que me había resultado todo. Ante varios minutos, el corazón seguía latiendo, con un sonido ahogado. Por fin cesó de latir. El viejo había muerto. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Levanté las placas del piso de madera de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Cuando había terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada. Escuché campanadas de la hora y escuché que tocaron a la puerta. Abrí con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Eran 3 hombres que se presentaron como oficiales de policía. Por la noche, un vecino había escuchado ruidos y había la posibilidad de un atentado. Habían comisionado a los 3 agentes para registrar el lugar. Sonreí, pues no tenían nada que temer. Les hice saber que el viejo se había ausentado. Los invité a revisar la casa, que revisaran bien. Finalmente, los conducí a la habitación del viejo. Los invité a sentarse y que vieran que todo estaba intacto. Me senté justo en el lugar donde estaban los restos del viejo. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Yo me sentía muy cómodo. Pero al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido. Deseé que se marcharan. Creí percibir un sonido en los oídos. El sonido seguía resonando y era cada vez más intenso. Hasta que me di cuenta que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido. Hablé con más rapidez y cada vez más fuerte, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro y a grandes pasos. Hablaba cada vez más alto, pero el sonido crecía. Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Maldije y juré. Balanceé la silla en la que me había sentado y raspé las tablas del piso. Pero el sonido crecía sin cesar, más alto, cada vez más alto. Mientras tanto, los hombres charlaban, placenteramente. Imposible que no oyeran. Claro que oían y sospechaban. Se estaban burlando. No podía soportar más sus risas, hipócritas, y que tenía que gritar o morir. Otra vez escuché ese sonido, cada vez más fuerte. Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí es donde está, latiendo su corazón horrible.